Muy bien, estamos listos para comenzar la lección número 13, mis hermanos. Amén. Ya dejamos atrás Buenas noches, la hermano. lección. Ya dejamos atrás los exámenes. Ok. A ti, bendeciré tu santo nombre. Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches, hermano ¿Ya Victorino. para comenzar? Buenas noches a todos. Hermano Igualmente. Alejandro, buenas noches. Hermano Jesús Torres, buenas noches. Hermano José Nelly. Buenas noches. Playa, buenas noches. Buenas noches, hermano. Hermano Gregorio. Hermana Erlinda, hermano Saúl. Hermana Reina. Hermano Alejandro. Hermano Alex. Hermana Alma. Hermana Ana. Hermano Ángel. Hermano Frank. Le bendiga, hermano Gabriel. Victorino. Buenas noches. Buenas noches. Hermano Israel, hermana Isabel, hermana Judith, hermana Marta, Michelle, hermana Margarita, hermana Perla, hermana Tere, hermana Nancy. Buenas noches, Dios les bendice. Y ¿faltó alguien? ¿Sí te faltó? Hermano Remedios, buenas noches. Joaquín Trujillo y Xiomara. Buenas noches, Dios les bendice. Hermano Trujillo, buenas noches. Ok, ¿cómo les fue en su examen, hermanos? ¿Quién reprobó? Yo. ¿Todo bien? Ok, vamos a comenzar la lección número 13. La lección número 13 solamente son 3 capítulos. Génesis 29, hermano Gregorio, buenas noches. Génesis Noches. 29, 30 y 31. Ya sé, ma. El propósito del segundo pacto viene en Génesis 1:1. Una pregunta. ¿Están leyendo conforme vamos avanzando, hermanos, o están leyendo durante la clase? Es importante que antes de que empiece la clase ustedes ya hayan leído el texto que corresponde para que sea la clase más fluida, y es probable que en ese lapso encuentren alguna pregunta, alguna duda y la podamos compartir durante la clase. Entonces, vamos a comenzar y me gustaría que comenzáramos con una oración. Voy a pedir a nuestro hermano hermano José de Playa, que nos puedan dirigir en oración, por favor. Sí, hermano, oremos. Dios eterno, te damos las infinitas gracias, Padre Todopoderoso, en esta hermosa y linda noche, Señor, que nos concedes estar acá reunidos en tu nombre para estudiar, Señor, tu palabra. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que usted sea nuestro único maestro, para que todo lo que aprendamos, Señor, sea conforme a tu voluntad y no la nuestra. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos conocimiento, Señor. Ayúdanos cada día a andar en tus caminos. Fortalécenos espiritualmente, Señor, y aumentanos la fe cada día para seguir luchando por esa salvación tan grande que nos has regalado. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en toda la faz de la tierra, que estés con cada uno de tus hijos y hijas. Y gracias por este momento que nos concede, Señor, que usted sea siempre el invitado de honor. Gracias por todo y que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes, nuestros corazones para que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad y no la nuestra. Gracias por todo, Padre. Bendice este estudio, Señor, y que sea glorificado tu nombre siempre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, vamos a comenzar.
Lección número 13. Lección número 13. Bueno, hermanos, pues sean bienvenidos a Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos. Ahora ya dejamos atrás la vida de Abraham. Ahora continuamos con su descendencia, Isaac, y después de su descendencia de Isaac, estamos introduciéndonos con la vida de Jacob. Y vimos un poco hace 8 días acerca de Jacob. ¿Quién recuerda lo que vimos acerca de la vida de Jacob, hermanos? De las oraciones de Jacob. Voy a iniciar a todos y a ver, hermano Alfredo, ¿qué recuerda de la clase anterior acerca de Jacob? Hermano Gabriel, ¿qué recuerda usted acerca de Jacob de la clase anterior? El sueño que tuvo, hermano, de la escalera. Muy bien. ¿Qué significaba ese sueño, hermano? Ese sueño significaba que Dios lo iba a escuchar en sus oraciones, él iba a orar y Dios le iba a responder. Ok. De ahí para adelante, ¿verdad? Uh-huh. Era una promesa ¿Qué de fue Dios, lo ¿no? siguiente? Sí. En ese momento Dios se unió a Jacob para escucharlo y para responder sus oraciones. ¿Qué es lo que hizo Jacob inmediatamente después de ese sueño? Él hizo un voto a Dios, ¿no, hermano? Una especie de voto, una promesa también. Muy bien, ahí nos quedamos. Pero me gustaría profundizar en esto. A ver, hermanos, ¿quién me puede apoyar? ¿Qué significa hacer voto a Dios? Hermano, Comprometerse con Dios. un compromiso, ¿no? Un compromiso con Dios, exactamente, ¿sí? Comprometerse con Dios. Entonces Jacob hizo un compromiso con Dios. Dios no se lo pidió, pero él hizo ese compromiso con Dios. ¿Ok? Jacob hizo un voto, significa que Jacob hizo un compromiso con él. Muy bien. Ok. Y voy a compartirles pantalla entonces para continuar con la clase. Lección número 13. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla, hermanos? Sí. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla? Sí, Ok, hermano. vamos a abrir la Biblia. Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir desglosando el texto. A ver, déjame tomar mi Biblia aquí. Y aquí nos vamos a encontrar de frente con dos mujeres de la Biblia, dos mujeres que van a ser determinantes en la historia del pueblo de Israel. Y estoy seguro que nuestras hermanas que están aquí ya han estudiado acerca de estas dos mujeres. Ok. Voy a comenzar leyendo el texto. Dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Vamos a ubicarnos geográficamente. Ok. Dice que su camino, ¿ustedes recuerdan dónde fue donde Jacob tuvo su sueño? Betel, hermano. En Betel. ¿Ubican en el mapa dónde está Betel? Sí, hermano. Sí, Sí, ¿Ubican dónde está Betel? Ok. Entonces, de Betel dice el texto que siguió Jacob su camino y se fue a la tierra de los orientales. Es decir, se fue hacia el oriente.
al oriente, por cualquier camino que tomara, ya sea de frente o hacia arriba, se iba a encontrar con Mesopotamia. Y en la parte norte se encuentra justamente Padam Aram, y en la parte más al norte es donde se encuentra la tierra, allá en Mesopotamia, de sus familiares. Y dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Ok, entonces ahora ya llegó a Padam Aram. Ahora Jacob se encuentra ya en la tierra de la familia de sus padres, Harán. ¿Saben cuánto tuvo que caminar para llegar a este lugar? La distancia desde Beerseba hasta Harán son aproximadamente 600 kilómetros. Y obviamente ustedes saben que antes ellos hacían el trayecto a pie, literalmente. Entonces, Jacob llevaba un gran propósito. En realidad llevaba 2 propósitos. Uno de los propósitos que llevaba era encontrar una esposa. Y el otro propósito que llevaba era salvar su vida. Recuerden que Jacob está huyendo porque había cometido engaño contra su papá y contra su hermano. Jacob entonces, ¿sí?, va huyendo. Pero esto, hermanos, es parte de un plan, parte del plan perfecto de Dios. Como leemos en Efesios capítulo 1, versículo 4, ¿quién recuerda qué dice el texto? Efesios 1:4. ¿Qué dice Efesios Sí. capítulo 1, versículo 4? Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. El mismo Jacob también, igual que cada uno de nosotros, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía planes para Jacob, pero para poder Jacob formar parte de los planes de Dios, tenía que ser, como dice el texto, como dice al final, Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero para que Jacob pudiese ser santo y sin mancha, él tendría que someterse a un proceso de pureza. Y eso es lo que va a hacer Dios con Jacob. Nosotros, para que seamos santos y sin mancha, necesitamos también someternos a ese mismo proceso de pureza. Y es lo que vamos a ver cómo hizo Dios con Jacob. Jacob sale de su tierra entonces y va con un ropaje, vamos a decirlo, de usurpador, de engañador. ¿Ok? Y entonces leemos, dice, ¿alguien puede leer, por favor? Estamos en Génesis capítulo 29, versículo 3, por favor, 3 y 4. Y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvía la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Ok, hasta ahí. Entonces, Jacob se daba cuenta que ya había llegado a la tierra. A esa tierra a la cual había caminado 600 kilómetros, él ya había llegado a esa tierra. Dice el versículo 10, por favor. ¿Alguien puede leer el versículo 10? Dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre,
Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Ok. Entonces, vean a Jacob. Vamos a tratar de descubrir su personalidad. Vamos a tratar de entender su perfil para que de esa manera podamos ir viendo cómo él va a ir transformándose. ¿Sí? Jacob se encuentra a Raquel. Acabamos de leer Génesis capítulo 1, versículo 6 y ahora leímos Génesis capítulo 1, 29, versículo 10. Y vemos cómo Jacob ha encontrado a esa mujer por la cual iba. Y dice el versículo 11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Cómo podemos entender este texto? ¿En qué sentido Jacob besó a Raquel si apenas la estaba conociendo, por decirlo de esta manera? ¿Y por qué lloró? Que sabía que era su familia, hermano, y de gusto, de gozo, ¿no? De gusto, no sé. Lloró. Y los, Sí, los historiadores dicen, sí, hermano. la besa, pero es como un saludo, porque más adelante también besa al padre de ella, a Labán, o sea, lo besa, es decir, es como un saludo. Exactamente, es un beso de saludo entre familia. Y cuando la ve y ve que Raquel es una mujer hermosa, ¿sí? La besa y después alza sus ojos, dice, alza su voz y lloró. ¿Sí? Los historiadores dicen que lloró porque empezó a darse cuenta que iba de la mano de Dios. Vean cómo Dios perfectamente lo encamina al lugar perfecto, al lugar exacto. Así como Dios encaminó al siervo de Abraham para encontrar a Rebeca al lugar exacto, así Dios escuchó el voto que hizo Jacob y lo encaminó al lugar exacto. Quiero resaltar con esto, hermanos, que nosotros también podemos en la actualidad hacer voto a Dios. Voto a Dios quiere decir hacer compromisos con Dios. Y vemos como el voto que hizo Jacob con Dios, Dios lo recibió, Dios lo aceptó y ahora estamos viendo que Dios está llevando directamente a Jacob exactamente a donde tendría que llegar. Abriendo tanto espacio en Padam Aram, Dios lleva a Jacob exactamente al lugar donde llega Raquel y propicia el encuentro con ella. Hermanos, en la vida nada es casualidad. En la vida todo es perfecto. Dios lo tiene todo perfectamente planeado. Dios crea las circunstancias, Dios crea los tiempos para que ocurran cosas porque son parte del plan de Dios. Les voy a contar rápidamente una historia personal. Hace muchísimos años, cuando yo conocí a mi esposa, la noche que conocí a mi esposa, sí, yo era un muchacho de 19 años y a mí me gustaba arreglarme siempre bien, de camisa de manga larga, bien planchado, un pantalón bien alineado, o sea, andar impecable, andar de una manera muy formal. Y a mí me gustaba, y inclusive caminaba y salía, y yo siempre llevaba mi pañuelo, que para ese tiempo ya no se usaba. Entonces, salí y andaba y caminaba sin rumbo. Pero ese día, dije como me gustaba vestir, pero ese día yo decidí vestirme de una manera diferente. Yo decidí vestirme con una camisa, pero con un chaleco y con un pantalón blanco muy sport. O sea, aparentaba totalmente lo opuesto a mi personalidad. Y después
En ese día, era un domingo, me encontré con una señorita muy guapa, una señorita de blazer y falda y zapatilla, y yo me quedé encantado. Y al final de cuentas la abordé y así empezó mi diálogo con ella. Al principio no me hacía caso y al final de cuentas pues hicimos diálogo. Y la verdad fue muy, muy interesante porque yo dije, wow, es justamente el estilo que a mí me gusta. Y ella, pues no sé qué pensó, pero ya después ya lo supe. Pasó el tiempo, nos hicimos novios y después nos hicimos esposos. Y un día platicamos y yo dije, oye, yo no sé por qué te fijaste en mí si yo normalmente no me arreglaba. Y yo, cuando me empezó a conocer mi forma de vestir, yo dije, yo no me enamoré de ti por tu forma de vestir. Yo te vi, tú representabas otra cosa. Y yo dije, pues yo me enamoré de ti por tu forma de vestir, porque tú representabas lo que a mí me gustaba. Entonces, al punto que quiero llegar es que Dios, ¿sí? Creó porque yo iba a ir a un lugar, ese domingo yo no iba a salir, y mi esposa ese domingo no iba a ir a Taxco, de donde yo soy. Entonces, normalmente esas circunstancias no se hubiera presentado. Pero por X razón, yo salí y fui a ese lugar donde conocí a mi esposa, donde normalmente no tenía ganas de ir, no tenía ganas de viajar. Al final nos encontramos, pero bajo circunstancias muy, muy raras. Y con eso también yo me di cuenta de que Dios crea las circunstancias y crea los momentos para que la gente adecuada pueda encontrarse. Y aquí me encuentro con Jacob y con Raquel, que se encuentran bajo circunstancias muy específicas. Recuerden, Jacob había hecho un voto, había solicitado, había pedido a Dios algo, y de pronto Dios encamina sus pasos exactamente donde va a ir Raquel a sacar, a llevar a su ganadito a darle de comer. Entonces, aquí una vez más, cuando yo leí este texto, me di cuenta que cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, Él nos va a usar, Él nos va a manejar, Él nos va a llevar por los caminos que tenemos que ir para crear circunstancias que son favorables para nosotros. Entonces, aquí, para terminar la historia personal que les dije, y ahora podemos platicar mi esposa y yo, y nos damos cuenta que si yo no me hubiese vestido de esa forma y ella de esta forma, el uno para el otro, aunque hubiésemos estado juntos, hubiésemos pasado desapercibidos. Pero pues Dios creó circunstancias porque Dios nos tenía planeado un punto determinado donde encontrarnos. Y así es, así pasa con Jacob, con Raquel. Entonces, Dios siempre tiene el control, hermanos. Recuerden esto, ya lo saben, estoy seguro que ya lo saben. Entonces, regresamos a la historia de Jacob, donde Jacob se hace el muchacho fuerte y llega y es el que levanta la piedra, la gran piedra, para que Raquel vea que él es un hombre muy fuerte. Y entonces, pues, se hacen match, hacen el contacto visual y se encuentran. Y se produce ese encuentro histórico que va a ser determinante para el pueblo de Israel. Muy bien. Y de ahí ustedes saben la historia, según el texto que vamos leyendo. Vamos a leerlo, por favor. Versículo... versículo 13 al 14, 13 y 14, por favor. Yo, hermano. Adelante. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres.
y estuvo con él durante un mes. Muy bien. Y en este mes, dice el versículo 15, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál va a ser tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los hijos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ahí aparecen en escena estas 2 mujeres, Raquel y Lea. ¿Qué significa el nombre de Raquel? A ver, hermanas, ustedes que estudiaron estas historias. A ver, las estoy viendo. ¿Quién me va a contestar? ¿Qué significa el nombre de Raquel y qué significa el nombre de Lea? Yo, maestro. A ver, hermana. Raquel dice oveja de Dios. La oveja de Dios, ¿correcto? Y luego Lea es la de ojos cansados. Es la de ojos cansados y tiene otro significado su nombre también. Ajá. Muy bien. Dice el versículo 19, y Labán respondió, es mejor que te la dé a ti y no se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Vean, en ese momento Labán va de alguna manera a ser la herramienta de Dios para empezar a pulir a Jacob. Jacob pide a Raquel por esposa y Labán dice, es mejor que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron muy pocos porque la amaba. ¿Ok? Se pasaron esos 7 años. Pasaron esos 7 años y versículo 25, ¿alguien la puede leer, por favor? Dice, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? ¿No el 26, hermano? Está bien. Versículo, vamos a leer, voy a leer el 23 para comprender esto. Dice, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Y aquí vemos cómo Labán engaña por primera vez a Jacob. Y tenía una respuesta. Labán tenía una respuesta que dije por primera vez hace un momento, porque esa respuesta la debía haber dicho antes. Versículo 26 dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Cuando Jacob le dijo, voy a trabajar por tu hija, y Labán dijo, está bien. En ese momento Labán debió haber dicho, está bien, pero aquí tenemos una tradición o tenemos una costumbre que siempre la primera que debe casarse es la mayor. No lo dijo, lo empezó engañando. Cuando cumple 7 años, sí se lleva a cabo ese engaño. Y en lugar de entregarle a su hija Raquel, le entrega a su hija Lea. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué piensan que sintió Jacob cuando en la mañana siguiente despertó y vio el rostro que no era la mujer del cual él estaba enamorado? ¿Qué piensan que pensó Jacob? Jacob, el engañador, estaba siendo engañado. Yo creo que estaba aquí viviendo lo que él era, un engañador. Irónico. Exactamente. ¿Alguien más? Hermano, Sí, hermano,
En la página 56, el número 4 dice, el engañador engañado. Labán pone a Lea en lugar de Raquel. El engañador es ahora engañado. Se encuentra con la horma de su zapato en la persona de su tío Labán, hermano de su madre. La proposición de Labán: cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Jacob sirve a Labán entonces 14 años. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Efectivamente, Labán está haciendo con Jacob lo que Jacob había hecho anteriormente. En este momento, entonces, Jacob se está dando cuenta en carne propia lo que significa ser engañado. Jacob va a aprender, y va a aprender con dolor y con tiempo, ¿sí?, lo que él mismo hizo allá en la tierra de su padre. Hermanos, cuando Dios va a utilizar a un hombre, Dios lo va a preparar. Dios lo va a perfeccionar. Y a veces esa preparación cuesta tiempo y cuesta trabajo. Ustedes recuerdan cuando, bueno, todavía no lo vemos, pero lo vamos a ver ya muy pronto, cuando Moisés está en Egipto, él quiere empezar a cuidar de sus paisanos, de sus parientes, de su pueblo, cuando todavía no era el momento. Dios lo tiene que sacar 40 años a prepararse. Bueno, Dios ahora va a sacar a Jacob. ¿Cuántos años estuvo fuera? ¿Cuántos años dice la escritura que Jacob estuvo en Harán? 14 años. 20. A ver, 14 o 20. 14, porque son 17, ¿no? Parece que al final, no sé dónde leí que se quedó al final 20, pero a lo mejor por lo pronto eran 14. Dice, te he servido 7 años por la primera, 7 años por la segunda y 6 años para el cuidado de tu ganado. 20 años. Jacob estuvo en Harán por 20 años sirviéndole. Entonces, de esos 20 años, Jacob pudo habérselos ahorrado trabajando solamente 7 años. Pero Labán lo engañó y le dio a trabajar otros 7 años. Y después que se cumplieron los otros 7 años, Labán ahora le impuso trabajar para él. La pregunta es, ¿por qué Labán quiso que Jacob se quedara para trabajar para él? Por las bendiciones. Ajá. ¿Sí? Prosperó mucho. ¿Por qué? Prosperó mucho estando Jacobo ahí con él. Y se dio cuenta, Labán se dio cuenta que Jacob prosperaba y lo hizo prosperar porque sabía que Dios estaba con él. ¿Verdad? Ok. Entonces, ahora Jacob ya tiene a sus 2 esposas, pero no solamente a sus 2 esposas. Recuerden el punto que veíamos una de las clases anteriores. Jacob recibe a Lea, pero Lea lleva una sierva. Y a los 7 años y inmediatamente después, después de los 7 días, Jacob recibe ahora a Raquel y también Raquel lleva una sierva. Y en ese momento comienza la historia de los hijos de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob allí en la tierra de Harán? 12. 12 hijos, bueno, en realidad 11. 13 porque al último tuvo a Dina. Exactamente, 11 hijos y una hija, a Dina.
A ver, ahora sí. ¿Qué significa el nombre de Dina? A ver, ¿quién va a decirnos qué significa el nombre de Dina? Justicia. ¿Eh? Justicia, hermano. Justicia. Ok. Ok, entonces ahora recuerden que Jacob está en preparación. Jacob está aprendiendo lo que se siente ser engañado. No era necesario que eso pasara, pero tuvo que ser necesario porque Jacob había hecho esto anteriormente. Muy bien. Y en el capítulo 30, el capítulo 30 nos habla de la genealogía, nos habla de los hijos de Jacob. Y pasan muchas cosas en esos nacimientos. ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? Rubén. Rubén. ¿De quién es hijo Rubén? Lea. Lea. Lea, hermano. Ok, entonces, Lea, ¿cuántos son los primeros hijos que tiene? 4 hijos. 4 hijos, ¿verdad? Que son Rubén, Simón, León, Judá. Ok. Pero ven aquí hay cosas muy interesantes. Si Jacob fue y a quien amó y a quien vio con buenos ojos fue a Raquel, ¿por qué Dios le dio los primeros 4 hijos de Lea? Porque Lea la menospreciaban y Raquel era no podía tener hijos. Entonces Dios vio que era menospreciada y la bendijo con los primeros hijos de Jacob. Es un punto muy interesante, ¿no? Raquel fue menospreciada por los hombres, pero fue apreciada por Dios. Y aquí vemos cómo fue Raquel tan apreciada por Dios que Dios utiliza de su descendencia de ella, de Raquel, ¿sí? ¿De dónde vendría la simiente? ¿De dónde vino la simiente? De Lea. Era de Lea, hermano. De Lea, hermano. ¿Y de qué hijo de Lea? Pues Raquel. Judá. De Judá. De Judá. Normalmente el hijo que recibía la primogenitura obviamente era el primogénito. El hijo primogénito era el que recibía las 2/3 partes y recibía lo más importante, tanto en territorio como en posesión, como en promesas. Pero aquí nos vamos dando cuenta que hasta el 4.º hijo es donde va a ser bendecido con la simiente, que era una asignación muy especial para que de él viniera la simiente, o sea, el Cristo, tendría que haber sido alguien muy especial. ¿Por qué no el primero? ¿Por qué no Rubén? ¿Por qué la simiente no vino de Rubén? Porque ella invocó a Dios, lo dice ahí en el versículo 35, porque dice, Lea quedó embarazada y dio a luz a otro hijo. Entonces ella dijo, esta vez voy a alabar al Señor, por lo cual lo llamo Judá. Muy bien. El primer hijo, sí, se llamó Rubén, y Rubén significa ves un hijo. Pero después tiene otro hijo y se llama Simeón. Y Simeón, recuerden que los nombres son determinantes. Por las circunstancias, por el futuro, por el destino, por el origen, son determinantes los nombres. Simeón entonces significaba Jehová ha oído. Y después tiene otro hijo y le pone por nombre Leví, que significa unido a mí. Y después tiene otro hijo que se llama alabado sea Jehová. La pregunta es, ¿por qué hasta Jehová
es el hijo del cual vendrá la simiente, y no Rubén. O supongamos que Rubén no, pero ¿por qué no el siguiente, que era Simeón? ¿Y por qué no Leví? ¿Y por qué hasta Judá? Ok. Bueno, es una pregunta que no vamos a responder ahorita. Se va a ir respondiendo conforme avancemos y nos vamos a dar cuenta por qué fue hasta Judá de donde vino la simiente y no del primogénito. Muy bien. Y de pronto nos encontramos aquí en Génesis capítulo 32, 31. Lávate las manos al leerlo luego. ¿Perdón? Ahora nos vamos a Génesis capítulo 31. Y ahí cambian las cosas. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que cuando llegó Jacob con Labán era muy apreciado, era muy amado, y Jacob y Labán se dio cuenta que era muy bendecido todo lo que hacía Jacob, y Labán estaba muy contento con Jacob, y después Labán y sus hijos se dieron cuenta que crecían tremendamente el número de su ganado, porque Dios estaba con ellos, o porque Dios estaba con Jacob. Pero llega un momento en que Labán ya no está contento. Labán se da cuenta que Jacob está llenándose de propiedad, de animales, de ganado. Y sus hijos se dan cuenta también que Jacob está creciendo. Entonces, es lo que podríamos decir, el círculo empieza a cerrar. Nosotros, hermanos, necesitamos ser muy sabios en nuestra vida, porque llega el momento en que necesitamos saber cuándo un círculo se ha terminado. La vida, hermanos, está llena de procesos. Cada proceso es un círculo. Y esos círculos, cuando todo fluye muy bien, cuando todo es gozo, cuando todo es paz, cuando todo es armonía, el círculo está abierto. Pero cuando empezamos a ver que empieza a haber situaciones difíciles, empieza a haber problemáticas, empieza a complicarse la situación, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en X lugar o con X personas, necesitamos darnos cuenta que probablemente ese círculo, ese proceso ya se acabó. No estoy hablando, por supuesto, de un matrimonio, porque el matrimonio entre cristianos es un círculo que se cierra solamente hasta la muerte. Pero aquí vemos la relación entre Labán y Jacob. Esa relación, ese círculo estaba a punto de cerrarse, y cuando un círculo se cierra, necesitan avanzar y cerrar ese círculo, esa etapa, y comenzar una nueva. Dice el versículo 1, Génesis 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido todas estas cosas, todas estas riquezas. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Las cosas ya habían cambiado. Entonces era tiempo de tomar una decisión. Y dice el versículo 3, también Jehová dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y de tu parentela, y yo estaré contigo. Ok, ahí otra vez Dios se manifiesta a Jacob y le dice: escuché tu voto, escuché tu oración, y voy a hacer conforme a tu voto y conforme a tu compromiso que tú hiciste conmigo. Y le dice: es tiempo de salir. Es tiempo de regresar a casa. Recuerden, hermanos, que nosotros en nuestra vida estamos sujetos a muchos procesos. Necesitamos ser muy sabios para cerrar el círculo en el momento en que Dios nos muestra que tenemos que cerrarlo. Jacob ya no tenía nada que hacer ahí. Jacob ya había terminado su proceso de aprendizaje y era hora de regresar.
Entonces dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? En Génesis capítulo 3, versículo 13, es lo que le leí. Voy a leer el versículo 13. Dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu parentela. Dios entonces le dice, es hora de salir. Y cuando Dios nos dice es hora de salir, hermanos, necesitamos oír la voz de Dios. Y aquí pasa algo muy interesante. Aquí se desarrolla la primera junta familiar. ¿Ok? A ver, ¿alguien puede leer Génesis 31 del capítulo 4 al 5? Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus rebaños y les dijo, he notado que su papá ya no se comporta conmigo como antes, pero el Dios de mi papá vino a verme. Adelante, hermano, un poco más. Hasta el versículo 7. Ustedes saben que yo trabajé con todas mis fuerzas para su papá, pero él me engañó, cambió mi salario 10 veces, pero Dios no permitió que él me hiciera nada malo. Ok. Aquí está pasando algo muy interesante. Sí. Recuerden que dice Romanos 15:4. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza. Y aquí vemos algo que los varones necesitamos aprender. Yo estoy seguro que lo sabemos, lo practicamos. Sí, pero necesitamos verlo cómo está aquí descrito en la Biblia. Jacob ahora tiene un gran problema en sus manos, pero también tiene una gran familia. Y aquí, bueno, tiene aquí a 2 esposas, algo que no pasa en nuestros tiempos, pero lo que sí vemos es que Jacob llama a sus esposas y les comenta la circunstancia que está pasando porque es hora de tomar una decisión. Jacob no toma la decisión unilateral, no la toma sin platicar con sus esposas. Él ve que hay un problema y les dice, oye, pues ven como su papá ya no nos trata igual. Ya no se siente el mismo sentir, ya no hay ese mismo amor, ese mismo gozo entre la familia. Y además, dice, además, Dios ya me dijo que tenemos que salir. Y respondieron, versículo 14, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues nos ha vendido y aún se ha comido todo nuestro precio. Dice, porque toda la riqueza que Dios te ha quitado, que Dios ha quitado a nuestros padres, nuestra es y de nuestros hijos. Y vean cómo termina diciendo, ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Este es un punto muy, muy interesante, tanto para los varones como para las mujeres. En el matrimonio es justamente la manera como debemos de resolver las situaciones. Va a haber seguramente problemas grandes o pequeños en un hogar y la manera que deben solucionarse es platicándolo entre esposos, pero al final de cuentas, ¿sí? Vean sobre quién recae la responsabilidad de tomar la última decisión. A ver, ¿sobre quién? Sobre Dios. ¿Eh? Sobre Jacob. Sobre Jacob. Sobre el varón. ¿Y cómo sabemos esto? Él es la cabeza, hermano. Dios lo Familia. puso.
Pero en base al texto, ¿cómo sabemos esto que recae en Jacob y que Jacob la toma al final de cuentas? Porque él había hecho el voto con Dios. Sí, sí, Jacob había hecho voto. Vean la importancia de aprender esto. Dice, al final lo que dicen las esposas. Ahora, haz pues todo lo que Dios te ha dicho. Ellas le ponen en sus manos el poder decidir lo que Dios ha dicho. Ese es justamente el enfoque que deben de tener todos los diálogos de un matrimonio cristiano. ¿Sí? Normalmente nosotros necesitamos platicar con nuestras esposas acerca de las circunstancias fáciles o difíciles, problemas grandes o pequeños, y al final de cuentas, pues orar a Dios, porque aquí las esposas, en este caso, una de las esposas o las esposas están diciendo, haz pues lo que Dios te diga, haz como Dios te dijo. Vean una diferencia muy grande cuando, ¿qué dijo la esposa de Job? ¿Se acuerdan de ese texto? Ahora reniega de tu Dios y muérete. Ahora maldice a tu Dios y muérete. Una mujer insensata totalmente. Y vemos también esa historia. Pero aquí vemos como otra vez necesitamos aprender, ¿sí? Que necesitamos acudir a la sabiduría de Dios y hacer lo que Dios nos dice que hagamos, como varones. Y como mujeres también empujar al esposo a decir, bueno, pues haz como Dios te diga. Obviamente Dios no va a venir y va a hablarnos al oído, pero sí nos va a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, vamos a escuchar la voz de Dios. Y a mi hijo Víctor, en una de sus predicaciones decía, yo he aprendido, hermanos, que cuando nosotros oramos a Dios, ¿sí? Es la forma en que nos comunicamos con Él. Y cuando leemos la Biblia es cuando Dios nos responde. Entonces, Dios responde mucho, pero hay que leer la Biblia para saber sus respuestas. ¿Ok? Entonces, Jacob huye de Labán. Génesis, por favor, hermana Michelle, 31, 17 y 18. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido no sé leer. Para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Ok, evidentemente aquí Jacob había tomado una decisión. La decisión que había tomado era correcta o incorrecta. Correcta. La correcta porque había escuchado la voz de Dios, había escuchado la orden directa de Dios. Dice, ahora sal y regresa a casa. ¿Muy bien? Y eso, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y hacemos su voluntad, entonces las cosas van a fluir tremendamente. Génesis capítulo 31, versículo 21 dice, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galad. Génesis capítulo 31. Pero antes del versículo 24, vean esto. En el capítulo 31, versículo 24 dice, y vino Dios a Labán arameo en sueño en aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios le habla a Labán, a su suegro, porque Labán estaba muy molesto porque
según él, se habían escapado, habían huido, y de alguna manera era cierto. Pero Labán estaba muy molesto, pero no porque se fueran, sino porque las bendiciones que Jacob obtenía se estaban yendo de sus manos. Pero Dios le muestra a Labán que él está protegiendo a Jacob. Y por eso le dice, guárdate que no le hables mal, ni siquiera lo toques, pero ni siquiera le hables mal. Entonces, ¿de qué manera Dios protegía a Labán? Al grado de que ni siquiera quería que le hablara de una manera áspera. Y efectivamente, dice el versículo 25, alcanzó pues Labán a Jacob, y ese había fijado su tienda en el monte, allá en Harán, allá en Galaad. ¿Sí? Luego dice el versículo 27, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares? Dice el versículo 29, poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y dice el versículo 30, ya que te ibas, ¿por qué tenías deseos de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Alguien había hurtado los dioses. Ya sabemos quién hurtó los dioses, ¿verdad? Y Raquel, hermano. Raquel, ¿sí? Y ahora, hermanos, conociendo un poco de las dos personalidades entre Raquel y Lea, podemos ver, ¿sí? Porque a pesar de que Raquel era una mujer favorecida físicamente, no era muy favorecida por Dios en los otros sentidos. Porque Raquel era de alguna manera, ¿se acuerdan de un personaje que viajaba con Abraham, pero que no era muy espiritual? Lot y su sobrino Lot. Exactamente. Raquel tenía de alguna manera la personalidad como Lot. ¿Sí? Mientras Raquel, si ustedes ven los nombres de sus hijos, todos los nombres eran de alguna manera de gratitud a Dios. Mientras Raquel peleaba con esta mujer. Entonces, aquí en Galaad están viendo la imagen para que nos ubiquemos. ¿Dónde está Galaad? ¿Sí ven la imagen, hermanos? Sí, hermano. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ahora ya han viajado una gran parte de camino para llegar a Canaán. Ahora solamente le falta caminar un poco más y cruzar el río Jordán. Sin embargo, antes de que cruce el río Jordán, antes de que Jacob cruce, no como Jacob, sino como Israel, el río Jordán, todavía le falta experimentar otras pruebas, las cuales va a terminar de ser pulido. Y entonces ahí justamente en el monte Galaad, donde están, es donde termina su círculo, el cual había iniciado allá en Harán. Y ese círculo lo termina saliendo de Harán, saliendo de Padán Harán y haciendo un pacto con Labán diciendo que se iban a respetar mutuamente. Y ahí levantan una columna y ahí está esa columna todavía. Y ahí entonces Labán se regresa a su tierra, a su casa y deja ahí a Jacob ya listo para continuar su siguiente proceso. Y el siguiente proceso que tiene que hacer es limpiar su pasado. Un hombre no puede servir a Dios sin antes haber limpiado su pasado. ¿Qué había hecho Jacob en su pasado? Había mentido. Era un impostor engañador. Había mentido, había engañado a su hermano,
ahora está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde va a entrar como príncipe de Dios, pero no puede entrar como príncipe de Dios sin antes confrontarse con su pasado, confrontarse con el pecado que cometió en el pasado y resarcir. Pero eso lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Sí, hermano. Hermano. Adelante, hermano. Sobre el resumen que tiene que ver con Jacob, dice así: Jacob salió de la tierra prometida como alguien que adquirió lo que tenía por miedo del robo y del engaño. En casa de su tío, donde tuvo 2 esposas y 13 hijos, aprendió lo que se siente cuando le mienten y engañan a uno. Ahora está listo para ser el hombre de Dios. En casa fue el suplantador, en Padán Aram fue el siervo. Estoy ansioso de ver lo que será cuando regrese a la tierra prometida. Se vive